donde compartimos noticias militares interesantes y emocionantes. Hoy exploramos un tema controvertido y doloroso: el verdadero balance de víctimas de la guerra de Ucrania. Han pasado 2 años desde que comenzó el conflicto y, durante ese tiempo, el número de víctimas ha sido cada vez más impreciso y exagerado. Diferentes fuentes han informado de cifras incoherentes, y cada vez es más difícil determinar el alcance exacto de estas pérdidas. En este video, examinaremos estadísticas, investigaciones independientes y datos importantes para hacernos una idea más clara del verdadero número de víctimas de esta guerra. Véalo para comprender mejor lo que está ocurriendo y cómo está afectando a ambas partes del conflicto. Tamaño militar y bajas de Ucrania y Rusia. Ninguna batalla decisiva pondría fin a esta guerra, sino el agotamiento por las pérdidas de equipo y las bajas. Ya han pasado más de 2 años desde que comenzó la invasión, y ambos bandos han sufrido las consecuencias del último caso de guerra prolongada. Pero, ¿cuántas bajas han sufrido ambos bandos desde el 24 de febrero de 2022? ¿Y cómo se relacionan estas cifras de bajas con la capacidad de cada uno de los países beligerantes para continuar las hostilidades y salir con una victoria? En primer lugar, conviene recordar que las bajas no equivalen a víctimas mortales en combate. Las bajas no solo incluyen a las víctimas mortales, sino también a los heridos, capturados o desaparecidos. En 2021, la población de Ucrania era de unos 44 millones de personas. La población de Rusia en 2021 era de unos 143 millones, una cifra 3,2 veces mayor. Según el Global Firepower Index, en 2024 Ucrania dispondrá de unos 22 millones de hombres, de los que 15,4 millones serán aptos para el servicio y 476,000 alcanzarán la edad militar cada año. Rusia tiene 69,4 millones. 46,4 millones y 1,2 millones en cada categoría respectiva. 2 años de guerra en Ucrania han producido cientos de miles de bajas, en un total combinado. Pero tratar de determinar cifras más concretas que esa es un poco más complicado. Por razones comprensibles, ambos bandos son reacios a hacer públicos sus datos. Una buena manera de empezar es fijarse en el tamaño de los ejércitos respectivos. Antes de la invasión rusa, Ucrania contaba con unos 300,000 efectivos, entre sus fuerzas armadas regulares y las tropas paramilitares. La guerra ha hecho crecer las fuerzas ucranianas hasta los 2,2 millones actuales, con una fuerza en servicio activo de 900,000 efectivos. El resto son reservas y fuerzas paramilitares, y no todas están desplegadas a la vez. Rusia, por su parte, comenzó la invasión con 190,000 soldados. Esto no fue suficiente. En mayo de 2023, tras el inicio de las movilizaciones parciales, el número ascendió a 300,000, según fuentes de la UE. En septiembre, las fuerzas rusas en Ucrania habían aumentado a 420,000, según fuentes de la inteligencia ucraniana. Las Fuerzas Armadas rusas cuentan con 1,32 millones de efectivos en activo, 2 millones en la reserva y 250,000 tropas paramilitares. No todos ellos están desplegados en Ucrania, ya que algunos deben patrullar las extensas fronteras rusas, pero a medida que el conflicto continúa, se han ido incorporando cada vez más tropas del país. ¿Cuántas de estas tropas se han convertido en bajas? En junio de 2022, Ucrania informó de que 10,000 de sus hombres habían resultado muertos y otros 30,000 heridos. Según los informes, las bajas rusas triplicaban esa cifra. Teniendo en cuenta las sobreestimaciones, se trata al menos de una idea razonable, porque Ucrania estaba a la defensiva mientras Rusia intentaba arrasar la región de Donbass. En septiembre, Rusia publicó cifras que supuestamente mostraban que Ucrania había sufrido 61,000 víctimas mortales y unos 49,000 heridos, en comparación con unos 50,000 heridos rusos y 10 veces menos bajas. Estas cifras eran absurdas, especialmente con las tropas rusas huyendo mientras Ucrania recuperaba miles de kilómetros cuadrados de territorio. 2023 trajo datos más concretos e independientes. En agosto, la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNS, utilizó 4,609 informes de bajas militares y civiles de ambos bandos y desarrolló una
modelo estadístico para llegar a una estimación razonablemente precisa de las bajas respectivas de cada país. Los autores intentaron tener en cuenta los sesgos de información de ambos bandos. En particular, el estudio concluyó que ambos bandos sobreestimaron las pérdidas sufridas por sus respectivos oponentes. Ucrania, dijeron, tiende a magnificar las bajas rusas al doble de lo que son, mientras que Rusia estimó que Ucrania sufrió 4 veces más bajas de las que sufrió. PNAS también afirmó que las fuentes rusas subestimaron sus cifras de bajas. Los autores señalaron que Rusia ha sufrido tanto más bajas totales como una mayor proporción de víctimas mortales dentro de sus bajas. Y las fuentes rusas suelen informar solo de 1/3 de las bajas que sufren sus fuerzas armadas. PNAS estimó que, en febrero de 2024, Ucrania había sufrido unas 17.200 víctimas mortales y unos 33.000 heridos. En ese momento, Rusia estaba sufriendo decenas de miles de bajas en la batalla por Bakhmut, que duró meses. Ese mismo mes, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó que sus fuerzas habían sufrido 11.000 bajas en la batalla. Pero funcionarios occidentales afirmaron que entre 20.000 y 30.000 soldados rusos se habían convertido en bajas allí. Estas cifras no incluían a los mercenarios del entonces activo Grupo Wagner, que también sufrió terribles pérdidas en la batalla, suficientes como para sublevarse contra Moscú poco después de la caída de la ciudad. La guarnición ucraniana de Bakhmut había infligido bajas muy desproporcionadas. Pero no todo iba bien para Ucrania. Mientras se libraba la batalla de Bakhmut, Ucrania se preparaba para su contraofensiva en Zaporizhia. Los observadores occidentales tenían grandes esperanzas en esta operación y esperaban que llegara hasta el mar de Azov, cortando el puente terrestre de Rusia hacia Crimea. Desgraciadamente, Ucrania no pudo ni siquiera acercarse a repetir los éxitos de 2022. El ejército ucraniano acabó rompiendo las 2 primeras de las 3 extensas líneas defensivas rusas de Zaporizhia, pero fue incapaz de traducir este impulso en un avance más amplio. A medida que las fuerzas ucranianas se lanzaban sobre la red de fortificaciones más elaborada que se había visto en Europa desde la Primera Guerra Mundial, las bajas aumentaban de forma natural. En agosto de 2023, mientras la campaña en Zaporizhia hacía estragos, fuentes estadounidenses estimaban que las bajas ucranianas se habían disparado, hasta alcanzar un número de entre 100.000 y 12.000 heridos y 7.000 muertos. Sin embargo, curiosamente, se considera que Rusia sufrió más bajas en esta campaña que Ucrania, a pesar de estar a la defensiva. En septiembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que los destacamentos rusos, Tormenta Set, con reclutas convictos, habían llegado para actuar como cobertura de unidades del ejército regular, como las fuerzas aerotransportadas. Con estas tropas tratadas como carne de cañón, Rusia sufría cientos de bajas al día, incluso cuando la ofensiva ucraniana no lograba avances estratégicos. Con costosas tácticas de oleadas humanas que recuerdan a muchas guerras pasadas, no debería sorprender que Rusia haya sufrido muchas más bajas de las que informa oficialmente. En junio de 2022, fuentes rusas afirmaron que habían sufrido unas 5.900 víctimas mortales desde el comienzo de la guerra. Pero fuentes de los servicios de inteligencia británicos estimaron que eran casi el triple, unas 15.000, y fuentes ucranianas afirmaron que superaban las 30. Dados los sesgos mencionados por PNAS, la cifra británica es probablemente la más fiable para ese momento de la guerra. En febrero de 2023, la estimación de PNAS de bajas rusas era de aproximadamente 150.000 heridos y casi 700.000 muertos. En agosto, después de que los rusos hubieran capturado Bakhmut a un coste enorme y estuvieran sufriendo durante la campaña ucraniana de Zaporizhia, fuentes de inteligencia estadounidenses estimaron que Rusia había sufrido 120.000 bajas durante la guerra, con entre 170.000 y 180.000 heridos adicionales. Esto parecería una alta proporción de víctimas mortales en comparación con el total de víctimas, y dada su fuente, puede ser menos que fiable en comparación con otra cifra publicada 2 meses después, una investigación independiente de la BBC y Mediazona. Un medio de noticias ruso contrario a Putin utilizó datos de cementerios rusos para realizar un análisis estadístico. Mediante este estudio,
Estimaron que Rusia había sufrido al menos 88,000 víctimas mortales desde el inicio de la guerra. Un mes después, un oficial del ejército ucraniano afirmaba en Facebook que Rusia había sufrido 170,000 heridos y más de 150,000 víctimas mortales. El estudio de BBC Media Zona es probablemente el que más se acerca a la verdad. En marzo de 2024, el Ministerio de Defensa británico afirmaba que Rusia había sufrido 355,000 bajas totales en los 2 años de guerra, lo que equivale a unas 983 al día. 2 meses antes, funcionarios británicos predijeron que Rusia sufriría más de 500,000 bajas totales a finales de 2024. Pero estas son solo bajas militares. La población civil suele ser la más perjudicada en las guerras. ¿Ha ocurrido lo mismo esta vez? Rusia ha ignorado los tratados humanitarios internacionales que firmó y ha atacado centros de población civil ucranianos. Los civiles de las zonas ocupadas por Rusia han sufrido aún peor. En septiembre de 2022, fuentes de la ONU estimaron que había 18,500 heridos civiles y 10,000 víctimas mortales en Ucrania. Esto supondría una baja proporción entre pérdidas civiles y militares en guerras históricas. Según la ONU, las cifras reales podrían ser mucho más elevadas debido a problemas de verificación. Muchas de estas bajas se produjeron durante el asedio de Mariupol, que duró entre febrero y mayo de 2022. Fuentes ucranianas afirman que 25,000 civiles murieron allí, aunque habrían querido magnificar esta cifra como parte de la guerra de información contra Rusia. Fuentes de la ONU confirmaron 1,350 víctimas mortales de este tipo, pero naturalmente estimaron que la cifra era significativamente mayor. En enero de 2022, la ciudad tenía una población de unas 425,600 personas. En mayo de 2023, había descendido a unas 120,000, y el Instituto para el Estudio de la Guerra citó pruebas documentales rusas de que había planes para limpiar étnicamente a los ucranianos de allí y reemplazarlos por rusos. Fuentes de la ONU afirman que 500 víctimas mortales civiles y 1,047 heridos eran niños. Dado que se sabe que Rusia atacó al menos una escuela de Kharkiv con bombas de racimo, un crimen de guerra inequívoco que causó la muerte de un niño, es probable que este recuento sea inferior al real. Las bombas de racimo a menudo no detonan, y las bombas rusas en particular tienen tasas de fallo de hasta el 40%. Estas bombas sin explotar se convierten en minas terrestres. Por eso no debe sorprender que al menos 303 de esas víctimas mortales, civiles y 676 heridos procedieran de minas y explosivos abandonados. Desde entonces, Ucrania se ha convertido en el país más minado del mundo y, sin duda, más civiles han muerto accidentalmente a causa de ellas. El estudio PNAS de febrero de 2023 afirmaba que 13,000 civiles ucranianos habían muerto y unos 19,000 habían resultado heridos. En febrero de 2024, la ONU publicó una nueva estimación, verificando 30,457 víctimas civiles, con cerca de 11,000 muertos y 20,000 heridos. En una guerra total de desgaste, infligir bajas civiles ayuda a paralizar la economía enemiga, privándola de mano de obra y capacidad productiva. Así ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y, como en tantos otros aspectos, el ejército ruso parece estar adoptando este enfoque en el trato a los civiles en Ucrania, a pesar del derecho internacional humanitario. Dado que la guerra se ha librado principalmente en territorio ucraniano, Rusia ha sufrido pocas bajas civiles. Sin embargo, no ha salido indemne. Las incursiones transfronterizas, como la de Belgorod en mayo de 2023, y los ataques con misiles no tripulados han dejado su huella. En agosto de 2023, Citexiet, otro medio de comunicación independiente ruso, calculaba que se habían producido 105 víctimas civiles. Estas se concentraron cerca de la frontera con Ucrania. Aunque a veces los heridos pueden volver a la acción, a menudo no es así. En diciembre de 2023, al menos 20,000 de los heridos ucranianos habían necesitado amputaciones. Y según una fuente rusa, eso era quizás ser inusualmente honesto. Más de la mitad de los soldados heridos requirieron amputación. Decenas de miles de soldados sufren también problemas de salud mental. La falta de rotación adecuada, especialmente en las líneas rusas, ha provocado una crisis de salud mental en toda regla.
El abuso del alcohol y otras drogas es habitual. Aunque los informes varían, la conclusión parece ineludible de que Rusia no solo ha sufrido más bajas que Ucrania, sino a un ritmo desproporcionado. Sin embargo, como Rusia tiene una población significativamente mayor, aún puede permitirse más fácilmente sus bajas que Ucrania, ya que son mucho más fácilmente reemplazables. Para Ucrania existen problemas adicionales a la hora de movilizar a su población para luchar en esta guerra. Gran parte de la población se ha convertido en refugiados desde que comenzó la invasión. Pérdida de recursos humanos debido a los refugiados. 8 millones de ucranianos han sido desplazados internamente entre febrero y mayo de 2022. Otros 8 millones huyeron del país antes del primer aniversario de la guerra. Esto equivale al 37% de la población del país antes de la guerra. Aunque la mayoría de estos refugiados han sido mujeres y niños, no aptos para el servicio militar o no aptos para todas las tareas. Los expertos estiman que al menos 20.000 hombres ucranianos huyeron para evitar ser reclutados. La situación pareció mejorar para Ucrania a finales de 2022, cuando algunos de los refugiados regresaron a sus hogares y las cifras se redujeron a 5,1 millones de desplazados internos y 6,3 millones de refugiados ucranianos que vivían en el extranjero. El éxito de las contraofensivas ucranianas atrajo a algunas personas de vuelta. Sin embargo, desde entonces la guerra se ha vuelto contra Ucrania. Este flujo de población tiene un lado oscuro. Alrededor de 1 millón de ucranianos han sido deportados a la fuerza a Rusia. La Cuarta Convención de Ginebra, ratificada por Rusia, lo prohíbe, por lo que esta práctica se considera un crimen de guerra. El Tribunal Penal Internacional emitió una orden de detención contra algunos funcionarios rusos, entre ellos Vladimir Putin, por este comportamiento. Sin embargo, Ucrania no es la única que sufre una pérdida de mano de obra disponible a causa de los refugiados. Rusia también ha sufrido, y de forma desproporcionada, en el principal sector demográfico militar. Cuando Vladimir Putin anunció su movilización parcial en otoño de 2022, cientos de miles de hombres abandonaron el país para evitar el servicio militar obligatorio. Estas personas suelen ser algunas de las mejores y más brillantes de Rusia, que contribuyen de forma desproporcionada a su economía. Entre 800.000 y 900.000 personas en total han huido de Rusia desde el comienzo de la guerra. Al menos 250.000 hombres se encuentran entre esos refugiados. Se trata de personas a las que no se puede llamar al servicio militar, y el hecho de que ya no estén disponibles es importante para Ucrania, ya que significa que Rusia pierde esencialmente un año de reemplazos para sus soldados. Esto es crucial si quiere ganar la guerra de desgaste. Sin embargo, Ucrania sufre una escasez de mano de obra mucho peor, por lo que se han modificado las leyes de reclutamiento del país. En abril de 2024, el Parlamento ucraniano aprobó una nueva ley que hizo que más personas fueran elegibles para el servicio militar obligatorio. Normalmente, los hombres ucranianos mayores de 27 años habían estado sujetos al servicio militar obligatorio tras la declaración de la ley marcial. Desde entonces, el legislador ha rebajado la edad a 25 años, pero la ley iba más allá de ampliar la reserva de reclutas. Los mandos ucranianos se habían quejado de que no se presentaban suficientes tropas al campamento. Como en la mayoría de las guerras de esta naturaleza, la oleada inicial de patriotismo se ha convertido en pesimismo a medida que se ha ido revelando el coste del conflicto. Las tropas ya no tienen tantas ganas de luchar. Para acabar con la evasión, la nueva ley obliga a los hombres a actualizar sus datos de reclutamiento ante las autoridades en un plazo de 60 días. Eludir el servicio militar obligatorio conlleva ahora penas más severas. Se abandonó una propuesta de introducir límites temporales para la movilización, y el servicio militar sigue siendo indefinido. Sin embargo, también hay nuevos incentivos. Los voluntarios reciben ahora más paga. El Parlamento ucraniano también ha flexibilizado las normas de reclutamiento de otra manera. En un signo de la creciente presión a la que está sometida Ucrania, la nueva ley sigue el ejemplo de Rusia y permite a los convictos alistarse en el ejército bajo ciertas condiciones. Las mujeres siguen sin estar obligadas a servir, pero la legislación anterior amplió el número de profesiones en las que están obligadas a inscribirse. Anteriormente, solo las mujeres que ejercían funciones especializadas, como la medicina,
estaban obligadas a inscribirse en el servicio militar. Ahora las mujeres de profesiones tan variadas como el periodismo y la música pueden ser movilizadas si las condiciones de guerra lo exigen. Hasta ahora, las mujeres no han sido movilizadas a la fuerza, pero a medida que aumente la presión, eso podría cambiar. Estas nuevas medidas suscitaron una feroz oposición entre la población ucraniana, cansada de la guerra. Pero las bajas en los 2 años de combates han pasado factura y el ejército necesita reemplazos. Los altos mandos ucranianos, como el general Yuri Sotol, al mando de las fuerzas en las provincias de Kharkiv, Donetsk y Luhansk, se lamentan de la falta de efectivos, ya que los invasores rusos superan a sus tropas entre 7 y 10 veces en número. Esta no es una fórmula ganadora en una guerra de desgaste, aunque Ucrania siga infligiendo bajas desproporcionadas a las tropas rusas, reconociendo que el desgaste, y no una batalla decisiva, sería la clave para ganar esta guerra. El Ministerio de Defensa estonio afirmó en diciembre de 2023 que Rusia necesitaría causar víctimas mortales o mutilar al menos 100,000 soldados adicionales en 2024 para que la victoria fuera posible. Los estonios advirtieron: si no se interrumpe, Rusia podría entrenar aproximadamente 130,000 tropas cada 6 meses en unidades coherentes y formaciones disponibles para lanzar operaciones. Esto llevaría a 260,000 nuevas tropas disponibles al año, que a su vez pueden sostener una fuerza total de 420,000 tropas en Ucrania. Los estonios afirmaron que Ucrania debe aumentar la demanda de mano de obra rusa hasta el punto de que Moscú recorte gastos en su formación básica y envíe al campo de batalla reemplazos cada vez más inútiles. Estas tropas morirán más rápido, lo que provocará un círculo vicioso en el que Rusia estará cada vez más desesperada por mano de obra a medida que la guerra se convierta en un ciclo insostenible. Para hacerlo con eficacia, Ucrania también debe mitigar sus pérdidas. Los estonios estimaron que Ucrania sufrió un total de 200,000 bajas justo antes del segundo aniversario de la guerra. Recomendaron que los aliados occidentales de Ucrania le ayudaran a mitigar estas bajas proporcionando una mejor formación a los reclutas ucranianos. Más de 100,000 soldados ucranianos han sido entrenados por sus aliados occidentales. Sin embargo, los estonios denunciaron que esta formación no era de la misma calidad. Por ejemplo, la formación básica en el ejército estadounidense dura 10 semanas, seguidas de meses de formación adicional para tareas especializadas. Las tropas ucranianas solo han recibido 5 semanas en el entrenamiento básico y presumiblemente mucho menos para tareas especializadas. Es hora de que nos fijemos nuevos objetivos, un nuevo ritmo, un nuevo estándar de calidad en la formación, concluyeron los estonios. Sin embargo, esta estrategia de aumentar la letalidad de Ucrania, al tiempo que se entrena a sus soldados con estándares más elevados, requerirá tiempo. Un tiempo que Rusia cree tener a su favor. Ucrania ha sufrido una grave escasez de municiones en la primera mitad de 2024, al disminuir la ayuda occidental. La ayuda se recuperó en primavera, y este verano llegarán millones de proyectiles y otras municiones vitales. Estos paquetes deberían servir a Ucrania al menos hasta 2025. Ucrania ya ha matado o mutilado a más de 100,000 soldados rusos en los 2 primeros años de guerra. Con semejantes herramientas a mano, está en buena posición para cumplir el listón que le han puesto los estonios. Pero las dificultades se han ido multiplicando. El general británico Sir Richard Barons advirtió en una entrevista con la BBC de que este verano parecía avecinarse una gran ofensiva rusa, que él cree que se producirá en Donbass y potencialmente hacia Kharkiv. En abril, el general Christopher Cavoli, alto comandante estadounidense en Europa, advirtió de que Ucrania necesitaría mucha más ayuda y munición. Esa ayuda está llegando ahora. Y con las obstinadas tácticas rusas de oleadas humanas, los nuevos proyectiles, missiles y, más adelante en el año, los F-16 deberían dar a Ucrania los medios para infligir las 100,000 víctimas mortales y lesiones permanentes que los estonios creen que serán necesarias. Solo el tiempo dirá si la guerra toma un rumbo a mejor, y Ucrania puede utilizar sus nuevas armas para infligir las bajas que supuestamente necesita. Pero una cosa sobre las bajas en los combates está clara. La guerra puede ser un asunto altamente emocional.
que ha inspirado obras de arte y la conciencia de las naciones durante miles de años, pero para los generales, a menudo es solo una cuestión de matemáticas. Así pues, hemos examinado algunas cifras y datos importantes sobre el número de víctimas humanas en la guerra de Ucrania. El número real de muertos y heridos refleja no solo la magnitud del conflicto, sino también el impacto de largo alcance en ambos países y en la comunidad internacional. Aunque determinar las cifras exactas es un enorme desafío, entender la situación actual nos ayuda a comprender mejor la devastación y el sufrimiento de esta guerra. Siga atento a nuestro canal para conocer las últimas noticias y análisis. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir el video si te ha resultado útil. Gracias por verlo y hasta el próximo video.